Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver hoy día la implementación de las listas doblemente enlazadas. Para ello tenemos aquí la interfaz que, al igual que en los otros videos, hemos definido todos los métodos y los métodos de las interfaces de las cuales se hereda. Dos errores iguales que el de la lista simplemente enlazada y una estructura que en este caso, aparte del tamaño, va a tener un puntero al primer nodo que va a ser un nodo de tipo doble, es decir, va a tener un puntero al nodo siguiente y al nodo anterior. Y abajo vemos la ilustración de cómo se vería esta lista, cada nodo apuntando al nodo siguiente y al nodo anterior, ¿no? Siendo que el primero, el nodo anterior, apunta a ninguno, a nil, y el último nodo, el nodo siguiente, apunta a nil. Bien, para ello vamos a definir en nuestras listas de interfaces la interfaz de la cual hablamos, que es Double Linked Lister, que va a tener todos los métodos previamente mostrados. Y también vamos a agregar en nuestro archivo de nodos un nuevo nodo que va a ser el nodo doble, ¿no? Vamos a crear un archivo que se llame Double Linked List en el cual vamos a definir cada uno de los métodos de nuestra estructura. Para iniciar vamos a definir los errores que iba a devolver, que es de lista vacía y de lista que cuando queremos extraer o ingresar algún elemento fuera del índice de los cuales posee, ¿no? Dado que puede tener elementos y el índice puede estar fuera de ese rango de elementos. Vamos a definir la estructura. Como ya habíamos mencionado, va a tener un puntero inicial de tipo doble y el tamaño. Y vamos a agregar una función constructora para devolver una nueva doble lista enlazada, ¿no? El método para devolver el tamaño es muy simple, simplemente devolvemos el size de la estructura. Y el método de búsqueda es igual al método de búsqueda de la lista simplemente enlazada, ¿no? Simplemente buscamos desde el primer elemento hasta el último y comprobamos por cada uno de los elementos el valor. Si es igual, devolvemos true. En caso de que no hayamos encontrado ninguno, devolvemos false. Para el método de ingreso sí que tenemos que hacer algunas validaciones adicionales. Primero, si obviamente el índice está fuera del rango, devolvemos el error de index out of range. Después crearemos un nuevo nodo que tenga el valor especificado. En caso de que se dé de que estemos en el primer nodo y el índice sea 0, es decir, no existen elementos y se va a agregar 1 al índice 0, pues lo único que tenemos que hacer es que nuestro nuevo nodo, al nuevo nodo siguiente, va a ser igual a nil, es decir, porque no apunta a nada. Y obviamente, si el primer nodo es diferente de nil, vamos a agregar este nodo previo a nuestro nuevo nodo. Obviamente esto en teoría no debería de cumplirse porque recordemos que estamos validando que esto es nil. Entonces esto lo podemos incluso omitir. Y luego nuestro primer nodo va a apuntar a nuestro nuevo nodo, ¿no? Ya está. O sea, realmente no tenemos que hacer nada más. Y aumentamos el tamaño en 1. Y bueno, no retornamos ningún error. En caso contrario, lo que vamos a hacer es buscar el nodo anterior a este nuevo nodo que vamos a ingresar. Vamos a hacerlo con una gráfica. Ok. Voy a agregar la pizarrita y vamos a verlo de esta manera. Imaginemos que esta es nuestra lista, ¿no? Tenemos aquí un elemento, otro elemento, otro elemento. Ingresamos, ingresamos, ingresamos. El primer caso de que lo ingresamos al primer nodo y la lista está vacía, ok. Pero ¿qué pasa si lo ingresamos, por ejemplo, a este nodo de acá? No queremos, este 2, este es 5, este es 8. Queremos ingresar un nuevo nodo que es el, no sé, el 10. Y lo vamos a ingresar en esta posición, 1. Entonces tenemos que buscar el nodo anterior. Este sería el 0, 1 y 2. Entonces buscaríamos el nodo anterior, es decir, este 2. ¿Qué hacemos? Bien, nuestro nuevo nodo va a tener que apuntar al nodo siguiente del 2, es decir, al 5. Aquí. El nodo siguiente del 2, es decir, el 5, tiene que apuntar al nuevo nodo, es decir, al 10. Luego, el nodo 2, ya el nuevo nodo siguiente no va a apuntar al 5, sino que debería apuntar al 10, es decir, este ya no existe. Y finalmente, el nodo 5, esto ya lo habíamos quitado, y finalmente el nodo 10 debería apuntar el nodo anterior al nodo 2. Y ya está, simplemente ya lo tenemos agregado, ¿no?
¿Qué verificaciones tendríamos que hacer? Bueno, únicamente si estamos en el primer nodo, verificar que el nodo anterior, el nodo previo, no sea nil, pero como estamos ingresando, en este caso, en el nodo 1, no hay problema, pero si lo ingresásemos en el nodo 0, pues sí que tendríamos que validar que el previo no sea nil para evitar cualquier problema. Y también al final, o si creamos un nuevo nodo en la última posición, es decir, en la siguiente posición, que es 3. Ya está. Listo. Vamos a esto de acá, vamos a cerrarlo y esas son las validaciones que estamos haciendo, ¿no? Buscamos ese nodo, recordemos nuestro nuevo nodo, el nodo siguiente apunta al siguiente de nuestro nodo, no el nodo anterior a este nuevo nodo, ¿no? Por ejemplo el nodo 2. Luego el anterior a este nodo va a apuntar al current, recordemos. Y luego si el current.next es diferente de nil, entonces ese nodo siguiente, teníamos, el nodo anterior va a apuntar a nuestro nuevo nodo, ¿no? Para que se una. Y finalmente el siguiente nodo de este nodo ya no debería apuntar al anterior, al current next, sino debería apuntar al new node, ¿no? En este caso se apuntaba al 5, ahora ya no apunta al 5, apunta al nuevo nodo que se está agregando. Y aumentamos el tamaño en 1. Listo. La siguiente operación es la operación de push add, de pop add, disculpen, que es básicamente operación de extracción. Muy parecido al de la lista simple, tenemos que verificar primero si existen elementos y si el índice no está fuera de rango. Y si es así, lo único que tenemos que hacer es validar primero, si el índice es 0, pues hacemos lo mismo que antes, ¿no? Como solo es un elemento el que se está extrayendo, es el primero, tenemos que verificar que el valor efectivamente existe y lo vamos a copiar en una variable para poder devolverlo después. Y después nuestro nodo inicial ya no va a apuntar, o ya no va a ser ese nodo inicial, sino que va a ser el nodo siguiente. Es decir, nuestro nuevo nodo inicial es el siguiente del primer nodo. Y obviamente, si este nodo inicial es nil, el nodo pref también debería ser, no es nil, el nodo pref debería ser nil. Es decir, que el anterior, como ya no existe, como se está agregando en el 0, pues ya no debería apuntar a nuestro nodo primero. Vamos a verlo con un gráfico para que lo puedan entender mejor. Uy. Voy a abrir aquí. Básicamente nos referimos a esto. Tenemos nuestra lista. Voy a colocar solo un par de nodos para que vean un poco el ejemplo. Este es nuestro nodo primero, ¿no? Bueno, y aquí este sigue, etcétera, etcétera. Entonces, queremos extraer este nodo. Imaginemos que tiene un 3, que tiene un 4. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos el valor del 3 para devolverlo después. Y después, nuestro nuevo nodo primero va a apuntar a este 4. Entonces, esto ya no va. Este 4, el nodo anterior, debe apuntar a nil, porque este nodo 3 ya no existe. Entonces, esto debería apuntar ahora a nil. Esto ya no. Y esto, bueno, lo podemos omitir porque ya esto se libera cuando el recolector de basura pasa, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Entonces, ya tendríamos nuestro nuevo nodo. Listo. Vamos a borrar esto y listo. En caso contrario, pues vamos a buscar el nodo anterior nuevamente y lo que vamos a hacer es simplemente validar, extraer el valor para poder devolverlo y después validar la existencia de un nodo siguiente, del nodo siguiente, ¿no? Es decir, del nodo que vendiera al nodo que vamos a extraer. En caso de serlo, pues simplemente vamos a asignar el nodo pref al nodo anterior a este nodo que vamos a extraer. Y el nodo siguiente a nuestro nodo debería apuntar ahora eh, al nodo siguiente de nuestro nodo actual que vamos a extraer. Vamos a verlo otra vez con un gráfico para que sea más fácil de entender. Vemos otra vez la lista, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo así, ¿no? Esto es nil, esto es nil. Imaginemos que aquí es 5, 7 y 8. Entonces vamos a extraer este 7, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Bueno, copiamos primero el valor del 7 para después extraerlo. Entonces lo tenemos guardado. Después este nodo, este 8 debería apuntar ahora el previo al 5. Entonces esto debería ser así, al 5. Otra vez. Ahí está. Esto ya no existiría. Esto ya no. Listo. Ahora
nos queda por actualizar el otro nodo, que en este caso es el 5. Esto ya no debería apuntar al 7, sino al 8. Entonces, esto sería así y listo. Y ya está, con eso ya está. Obviamente este nodo, como ya no tiene ninguna referencia, pues el recolector de basura lo va a eliminar. Y obviamente también las referencias. Y listo, o sea, ya con eso quedaría. Eh, Simplemente nos restaría devolver este 7, ¿no? Obviamente habría que validar si no estamos en el último nodo para no tener que hacer la operación de previo, porque obviamente este no tiene un previo, es nil, ¿no? Listo. Y ya está, con eso ya tendríamos la operación de extracción. Obviamente tenemos que disminuir el tamaño en 1, ¿no? Vamos a agregar las últimas operaciones, que son la de obtener el primer nodo, que es muy fácil. Simplemente devolvemos un error si es que la lista está vacía, y si no, devolvemos el valor del nodo inicial. Luego tenemos la operación del último nodo. Igualmente devolvemos un error si la lista está vacía. Y si no, buscamos el nodo hasta encontrar el último nodo y devolvemos el valor de ese nodo. Y la operación de getAt, que es exactamente igual a la operación de getAt de la lista simplemente enlazada, ¿no? Es buscar la operación un nodo anterior y devolver el valor. Bueno, un nodo en el nodo específico, en la posición especificada, ya no en el anterior, ¿no? Y devolvemos el valor, ¿no? Es exactamente igual a la lista simplemente enlazada. Finalmente voy a agregar unos tests que, bueno, estos tests de hecho ya los tenía realizados. Vamos a agregar esos tests. Ustedes pueden verificarlos, pero básicamente valida cada una de las operaciones con, bueno, distintas operaciones de ingreso y de extracción de datos. Y también validamos que efectivamente se devuelven los errores correctamente en caso de ser necesario, ¿no? Si corremos los tests, vamos a irnos aquí, vamos a correr los tests. Vemos que pasan correctamente, ¿no? Bueno, aquí están los de lista doblemente enlazada. Aquí están. Ajá. Como ustedes pueden ver que los tests corren correctamente. Igual pueden darle una revisada. Yo les estaré dejando el repo en la descripción. Y con esto concluiríamos con las listas doblemente enlazadas. Sin nada más que decir, pues nos vemos y hasta otras.